Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García. En este video quiero explicarte todo lo que debes saber acerca del evento de tareas Apoyo Apícola que inició hoy 4 de junio de 2025. Un nuevo evento de tareas ha iniciado en nuestras granjas. En este celebraremos el apoyo a las abejas y la gran Green Game Jam. Completa 15 tareas cortas durante los próximos 5 días para desbloquear recompensas. El evento inició hoy 4 de junio y terminará el domingo 8, lo que te dará 5 días para completar los objetivos. Para ingresar al evento debes pulsar el botón especial de flor blanca ubicado en la parte superior derecha de tu pantalla, justo debajo de la información de las monedas y diamantes de tu granja. Presiona el botón y te aparecerá un pequeño tutorial para que aprendas a jugar en caso de que no hayas participado en los anteriores eventos especiales de tareas. Después de cerrar la ventana podrás conocer la interfaz del evento especial de tareas Apoyo Apícola. Como en todos los eventos de tareas, la pantalla tendrá 3 partes importantes. La parte superior te informará todo acerca de las tareas. Esta parte a su vez se subdivide en 2 partes más. A la derecha tendrás el tablón de tareas y a la izquierda tendrás una pestaña naranja llamada Cola de tareas. En el tercio medio de la pantalla estarán los premios por los que competirás y los puntos necesarios para ganarlos, y en el tercio inferior encontrarás el tiempo disponible para completar el evento. Iniciaré explicando la cola de tareas. La cola de tareas es la pestaña naranja ubicada en la parte superior izquierda de tu pantalla. Son las tareas que aún no salen en tu juego y que tienes pendientes porque aparezcan. Estas son adicionales a las que ya han aparecido en el tablón de tus tareas, y a medida que completas o descartas las tareas, este número se irá reduciendo hasta llegar a 0. Para saber cuántas tareas te quedan pendientes por salir en el día, solo debes mirar el número grande de esta pestaña. Y para saber cuánto tiempo tienes disponible para realizar todas tus tareas antes de que se reinicie, tendrás un contador disponible ubicado debajo del número grande de la pestaña. Este contador irá retrocediendo hasta llegar a 0. En ese momento, el número de tareas se reiniciará y podrás continuar ganando más puntos. Ahora te explicaré acerca de las tareas. Las tareas que debes hacer en este evento aparecerán en el tablón ubicado al lado de la pestaña Cola de tareas. Este sitio tendrá 6 espacios para que allí vayan saliendo las tareas y comiences a ganar puntos. En cada espacio tendrás la opción de hacer una tarea. Las tareas que debes realizar son similares a las tareas del derby, pero serán mucho más cortas y pedirán menos elementos. Las tareas que saldrán son las disponibles que tiene el nivel de la granja que participa. Aparecerán tareas de cosechas, mermeladas, recolectar frutos, huevos, leche, producción de jugos, vestidos y otras. Debes completar estas tareas en el tiempo disponible de cada una y una vez lo hagas, te darán 100 puntos por tarea para que vayas avanzando. Las tareas pueden ser completadas, eliminadas o caducarse si no la completas en el tiempo disponible. Como no hay espacio para que salgan todas las tareas del día de una sola vez, a medida que vayas completando las tareas irán saliendo más. Una vez aparece una tarea en el tablón, una tarea se restará de la pestaña llamada Cola de tareas. Si completas una tarea, recibirás los 100 puntos y aparecerá la nueva tarea inmediatamente para que sigas avanzando. Si la tarea se vence o la borras, tendrás que esperar al menos 5 minutos a que otra tarea aparezca en el tablero para seguir avanzando. Cada vez que aparece una nueva tarea para realizar, será restada una tarea de la cola de tareas del día hasta que esta pestaña naranja marque 0. Al hacerlo, ya no saldrán más tareas hasta que reinicie el contador de la pestaña. Cuando el contador comience de nuevo, tendrás 6 tareas nuevas en tu tablero de tareas y 9 más pendientes por salir en la cola de tareas, que irán apareciendo poco a poco a medida que termines las que ya salieron. Es decir, tendrás la posibilidad de hacer un máximo de 15 tareas por día, las 6 que están en el tablero de tareas, más las 9 pendientes por aparecer en la cola de tareas. Cuando termines las tareas del día, si no quieres esperar a que se reinicie el contador, verás un símbolo de más en el tablón.
Si quieres tener una tarea extra de las 15 que puedes hacer en el día, presiona este símbolo y saldrá una tarea adicional. Sin embargo, el gasto en diamantes será muy grande, pues la cantidad de diamantes que necesitas para comprar las tareas se irá duplicando cada vez que saques una tarea adicional así. 10 diamantes te costará sacar la primera tarea adicional. 20 diamantes te costará una segunda tarea adicional. 40 para la tercera, 80 para la cuarta, 160 diamantes una quinta tarea, 320 para una sexta y así sucesivamente. Definitivamente no aconsejo gastar diamantes para conseguir más tareas, pues no solo gastarás demasiado, sino que además podrás llegar al final del evento sin necesidad de ello, excepto que dejes vencer alguna, no la hagas o la elimines. También debes tener presente que las tareas no se acumulan. Si dejas en el tablero una tarea sin realizar y el contador se reinicia, esa misma tarea que dejaste sin hacer será contada como una de las 15 disponibles del día. Así que lo mejor es que no dejes tareas pendientes por realizar, ya que no llegarás al final de los puntos. Cada tarea tiene un tiempo diferente de vencimiento que comienza a correr una vez la aceptes. Sin embargo, dado que tendrás solo 24 horas para hacer las tareas del día, lo mejor es que adelantes las tareas para que no se te vaya a caducar. Si dejas vencer alguna tarea, te serán cobrados 10 diamantes para recuperarla. O, si no quieres gastarlos, tendrás que borrar la tarea y perder los puntos. Lo mejor que puedes hacer para evitar que se venza una tarea es adelantarla. Así podrás hacer muchas tareas al mismo tiempo e irás avanzando mucho más rápido que hacer una por una. Te explicaré ahora cómo podrás adelantar tus tareas. Lo primero que debes hacer es mirar tus tareas. Realiza primero las tareas que se pueden terminar rápidamente, como recoger huevos, leche o lana. Esto te permitirá que las tareas de producción que son más demoradas comiencen a salir y puedas adelantar muchas tareas al mismo tiempo. No tomes ninguna tarea de producción que no tengas lista. Simplemente revisa cuántas unidades debes fabricar y de qué producto. Busca en tu granja la máquina en donde se realiza el producto y revisa si no tienes ese producto ya listo en el suelo. Si no tienes el producto que te pide la tarea, pon a producir la cantidad necesaria para tu tarea. Cuando ya estén listos los productos de la tarea en el suelo, podrás tomar la tarea y terminarla rápidamente. Adelanta todas tus tareas que puedas al mismo tiempo y así avanzarás mucho más rápido. Cuando tengas tiempo de entrar a tu granja, revisa qué tareas ya están en el suelo para que las completes e ir adelantando las que vayan saliendo. Si tienes 2 o más tareas de la misma máquina, si puedes, ponlas al mismo tiempo. Pero si ya habías adelantado una tarea y te sale otra de la misma máquina, no pongas la nueva tarea porque al ponerla a producir se levantarán los productos que ya tienes listos en el suelo y perderás todo el progreso. En ese caso debes esperar a que termine la tarea que se está produciendo y luego sí adelantar la otra. La otra opción que tienes es llenar completamente tu granero y poner a producir la tarea que te falta. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo el link del video explicando cómo podrás hacerlo en el primer comentario fijado. Para poder avanzar en el evento, debes ganar puntos. En la parte superior de cada tarea podrás observar un lazo verde con una flor blanca y debajo un número 100. Ese símbolo será la cantidad de puntos que te entregará la tarea si la completas. Para ganar puntos, solo debes escoger la tarea que deseas y señalarla. Debajo de esta saldrá un cartel que dirá el tipo de tarea a realizar, como por ejemplo recolectar 4 leches de cabra. Si quieres hacer la tarea, debes pulsar aceptar y comenzar a correr el tiempo de la tarea. Podrás ver el seguimiento de tu tarea con la pestaña que aparece junto al símbolo del evento. Cuando la termines, el tiempo dejará de correr y entonces debes ir al tablón de las tareas para pulsar en reclamar y poder recibir así los puntos que te indicaba la tarea que tomaste y los cuales te ayudarán a avanzar en el evento. Una vez completes la tarea, una nueva tarea aparecerá en el tablón para que sigas avanzando. Sin embargo, si no cuentas con la máquina o con los recursos necesarios para realizar alguna tarea o no deseas hacerla, también puedes borrarla. Para hacerlo, solo debes tocar la tarea que deseas borrar y pulsar con tu dedo el bote de basura. Saldrá una nueva ventana de confirmación y si quieres borrarla, marca en descartar. Al borrar la tarea aparecerá un conteo de 5 minutos. Espera los minutos indicados en el tablón para que aparezca una nueva tarea y continúa con tu evento.
En este evento no aconsejo borrar ninguna tarea, porque como veremos más adelante, si lo haces, no llegarás al final de los premios. Veremos ahora las recompensas y la barra del puntaje. En el tercio medio del evento se ubicarán las recompensas que podrás conseguir y la barra del puntaje justo por debajo de ellas. La moneda de este evento serán las flores blancas. Cada cajón con puntaje te dará una recompensa. Cuando completes una recompensa, esta cambiará a un color verde e intenso y comenzará a saltar para llamar tu atención. Pulsa con tu dedo en el premio para reclamarlo y será añadido a tu inventario de manera automática. Si no pulsas con tu dedo en la recompensa, el premio no será entregado. Y si no lo reclamas, lo perderás al finalizar el tiempo del evento. Ahora te contaré un poco más acerca de los premios que podrás recibir en estos 5 días. Al llegar a los 700 puntos ganarás 2 vallas primaverales. A los 1500 puntos recibirás monedas según tu nivel. A los 2300 puntos recibirás 3 vallas primaverales. A los 3300 puntos recibirás 50 llaves doradas. A los 4300 puntos recibirás el carrusel, un hermoso carrusel de asientos rosas con una abejita. A los 5300 puntos recibirás un ticket de pollito. A los 6400 puntos recibirás una pieza de rompecabezas. Y finalmente, a los 7500 puntos serán entregados 2 permisos de ampliación. Las 2 decoraciones de este evento te servirán para completar la colección de apoyo apícola que te dará 10 diamantes. El puntaje máximo de este evento serán 7500 puntos. Aquellos jugadores que completen los 7500 puntos les aparecerán unas cajas rosadas con globos de colores, las cuales deberán presionar para reclamar los pequeños regalos extra como monedas y diamantes. Luego de terminados los 5 días del evento, los jugadores tendrán un día adicional para que entren al juego. En ese día no podrán hacer más tareas, pero sí podrán reclamar todos los premios que aún no reclaman. Aquellos premios que no reclames los perderás. El tiempo disponible del evento podrá verse en el tercio inferior de la pantalla. Los números de este evento son exactos. Solo tendrás 15 tareas por día. Cada tarea solo entregará 100 puntos. Eso quiere decir que solo podrás hacer 1500 puntos por día. Como serán 5 días de evento y el puntaje final es de 7500 puntos, debes hacer todas las tareas todos los días. Si fallas un día o dejas de hacer tareas o las dejas vencer y no las recuperas con diamantes, no llegarás al final. Saldrán tareas de cultivos, mermeladas, frutas y demás. Lo mejor que puedes hacer para que termines el evento sin contratiempos es entrar a tu granja todos los días lo más temprano que puedas. Completa de inmediato las tareas rápidas para dejar lugar a que aparezcan las tareas en el menor tiempo posible. Entra a tu granja a primera hora del día y prepara las tareas tardadas, pero no tomes ninguna. Una vez la tarea larga está lista en el suelo, tómala, termínala, reclama los puntos y pasa a la siguiente. Si no entras a realizar tus tareas del día, no llegarás al final de los premios. Trata de no dejar que las tareas se caduquen, evita perder puntos valiosos. No inicies ninguna tarea si no la tienes lista, podría caducarse. Cuando tengas los productos en el suelo, ahí sí toma la tarea y luego ve a la máquina para levantarlos. Las tareas de patos y langostas serán contadas cuando las envíes al tanque y a la peluquería para patos, no cuando las atrapes dentro del agua. Cuando termines todos los puntos del evento, no tendrás que hacer más tareas. Cuando termine el tiempo del evento, recompensa no reclamada, recompensa que perderás. Tendrás un día para entrar a reclamar tus premios. Te animo a que participes de este evento especial de tareas, pero también te sugiero que no gastes tus diamantes adelantando tareas o productos, ya que no vale la pena. Podrás conseguir la decoración especial sin necesidad de diamantes y si sigues mis indicaciones completarás todas las recompensas. Este evento no tiene clasificación general, así que una vez completes el máximo de puntos, habrás terminado y no necesitarás hacer más tareas. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te ha servido la información, presiona en me gusta, comparte el video con todos tus amigos para que ellos también puedan saber de qué se trata este evento de tareas. Activa los subtítulos en tu idioma preferido, suscríbete al canal, presiona la campana de notificaciones y sígueme en las redes sociales para que seas el primero en enterarte de todas las noticias, eventos y actualizaciones de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.